Eres el médico real en Madrid. Corre el año 1834. El rey Fernando II ha fallecido, pero para ti el trabajo está lejos de terminar. Te llaman a sus aposentos privados, solo que esta vez no es para un tratamiento, un diagnóstico ni unas últimas palabras de sabiduría. La reina regente, María Cristina, te espera. Tiene los ojos enrojecidos por el llanto, pero su voz es firme. Lo que te pide que hagas a continuación te da escalofríos. No es solo inusual, es antinatural. Dudas. Miras hacia la cama donde descansa el cuerpo sin vida de Fernando, e incluso muerto, el hombre parece burlarse de ti como un eco cruel de las 2 décadas que mantuvo a España bajo un control férreo y paranoico. Pero no es su rostro lo que capta tu atención. Es lo que yace bajo las sábanas, esa cosa, el grotesco rasgo físico que en muchos sentidos definió su reinado. No su crueldad, ni sus traiciones políticas, sino esto, un miembro grotescamente deforme y descomunal, una deformidad tan extraña que los historiadores susurraron sobre ella durante generaciones, pero nunca se atrevieron a registrarla en textos oficiales. Mientras te preparas para cumplir con tu deber, preservar esta aberración anatómica por razones que solo la reina y Dios podrían conocer, tu mente se inunda de historias que antes creías chismes de palacio. Ahora parecen demasiado reales, los cojines hechos a medida, los gritos de la esposa resonando en los pasillos de mármol, los susurros de intentos de engendrar un heredero por medios que rayaban en la tortura. Y ahora estás aquí, preservando no solo un trozo de carne humana, sino el símbolo más aterrador de un reinado construido sobre la deformidad, tanto en el cuerpo como en el alma. Para comprender a Fernando II, hay que empezar por la sangre. No es una metáfora, la sangre que corría por sus venas estaba maldita, no por brujería ni ira divina, sino por siglos de endogamia real. Los Habsburgo y los Borbones españoles habían pasado generaciones casándose con primos, tíos y sobrinas. Lo que produjeron no fue un linaje, sino un campo minado genético, enfermedades mentales, deformidades físicas, mentes frágiles en cuerpos destrozados. Y entonces llegó Fernando, nacido en el Escorial el 14 de octubre de 1784, hijo de Carlos IV y María Luisa de Parma, quienes, sí, eran primos hermanos. Fernando nunca tuvo una oportunidad. La suerte de su padre había estado marcada durante siglos, y Fernando se despertó. De niño, su condición empezó a manifestarse. Al principio se atribuyó a un crecimiento anormal, pero al llegar a la adolescencia, los médicos reales ya no podían fingir que era normal. Se extendieron los rumores, la anatomía del príncipe no solo era grande, sino grotesca. Un médico escribió, Su Alteza Real padece un miembro de dimensiones tan extraordinarias y una forma tan peculiar que las relaciones íntimas pueden resultar difíciles. Otro no se molestó en formalidades, es como un taco de billar, delgado en la base, grueso como un puño en la punta y lo suficientemente largo como para usarlo como bastón. No era envidia, sino horror. Porque en el mundo de Ferdinand, el tamaño no era símbolo de virilidad, sino vergüenza. Los ideales clásicos celebraban la moderación y la proporción. Las esculturas griegas no ostentaban, eran refinadas. La condición de Ferdinand, en cambio, lo señalaba como un bicho raro, y él lo sabía. Su padre era un monarca ausente, más interesado en la caza que en la política. Su madre exhibió su romance con el poderoso Manuel de Godoy por todo el palacio como si fuera una alianza formal. Fernando creció en esta corte tóxica, absorbiendo cada traición, cada humillación, y luego, para colmo, su propio cuerpo lo traicionó. Los sirvientes se reían a sus espaldas. Los enviados extranjeros susurraban informes a casa. La corte real se convirtió en un escenario de burlas sutiles, y Fernando era el chiste central. Y así, el chico se volvió cruel, vengativo, obsesionado con el control. En su adolescencia, Fernando ya castigaba a cualquiera que viera su cuerpo desnudo. Un capellán de la corte registró que un joven paje entró en su vestuario por error. El chico fue azotado y su familia exiliada. La lección era clara, la vergüenza de Fernando era sagrada y peligrosa. Al acercarse a la edad de matrimonio, los médicos reales se vieron obligados a afrontar el problema directamente. El doctor Francisco Flores, uno de sus médicos personales, tomó notas detalladas en secreto. A continuación, un extracto. El miembro real presenta una configuración sumamente inusual. La base es estrecha, apenas el ancho del pulgar de un hombre, pero se hincha grotescamente, alcanzando una circunferencia que desafía cualquier precedente anatómico.
Su longitud supera los 25 centímetros en estado de reposo, aumentando considerablemente con la estimulación. Presenta una curvatura, junto con crecimientos de función tisular desconocida. La intimidad, tal como la mayoría la entiende, es imposible sin lesiones o modificaciones graves. Reflexionen sobre esto. No se trataba solo de tamaño, sino de estructura. Y como los deberes reales exigían herederos, médicos y artesanos tuvieron que ser creativos. Construyeron instrumentos matrimoniales, eufemísticamente llamados auxiliares, con seda, cuero y metales blandos, cojines a medida, soportes acolchados, aceites, ungüentos. El dormitorio real se convirtió en una extraña fusión de clínica médica y mazmorra sexual. Pero ni siquiera estas herramientas pudieron resolver el problema más profundo, el trauma de Ferdinand, su obsesión por reparar lo que la naturaleza había roto. Consumió todas las sustancias que prometían una cura: cuerno de rinoceronte molido, polvo de perla, hierbas raras de la selva, pociones para encogerlo, elixires para alisarlo, tinturas para aumentar la fertilidad, todo inútil. En 1802, Fernando se casó con su prima, la princesa María Antonia de Nápoles y Sicilia. Ella era joven, brillante y llena de un optimismo ingenuo. Había oído historias de el deseado, el título que le habían dado algunos monárquicos. Imaginó un futuro romántico con un apuesto príncipe. La realidad golpeó con fuerza. La boda fue opulenta, la luna de miel, catastrófica. Sus damas de compañía se quedaron perplejas cuando el ayuda de cámara de Fernando les pidió una inusual variedad de suministros: cojines, ungüentos, herramientas. Supusieron que se trataba de alguna arcana tradición española. Entonces llegó la noche de bodas. María Antonia gritó, no metafóricamente, sino literalmente de terror. Un asistente recordó que gritó, «¡Monstruo! ¡Monstruo!», mientras retrocedía hacia una esquina, pálida y temblorosa. Lo que vio, la grotesca apariencia de su esposo. Su miembro grande y desfigurado no se parecía en nada a los suaves sermones que le habían dado las monjas. Lo que siguió no fue una noche romántica, sino una operación clínica. Se llamó a los médicos de Ferdinand. Se prepararon los cojines. Se aplicaron los aceites. Comenzó el procedimiento. Fue doloroso, deshumanizante y tan traumático que tuvieron que drogar a María Antonia con láudanos solo para soportarlo. Desde aquella primera noche, la vida de María Antonia se convirtió en un ciclo de miedo y sedación. Cada intento de intimidad estaba planeado de antemano, casi como un ritual: los cojines colocados en la posición perfecta, los ungüentos aplicados con cuidado, le daban el láudano justo para calmar el dolor, pero no tanto como para que perdiera el conocimiento. Luego venía el acto en sí, nunca apasionado, nunca tierno, solo una obligación sofocada en silencio o entre sollozos ahogados. Después, ambos se retiraban a alas opuestas del palacio para recuperarse física, emocional y espiritualmente. Pasaron meses, luego años, sin embarazo. La frustración de Ferdinand se convirtió en obsesión. Estaba convencido de que la repulsión emocional de su esposa impedía la concepción, de que, de alguna manera, ella rechazaba su semilla por pura voluntad. La desesperación se apoderó de la razón. Empezó a consultar a charlatanes y místicos, a cualquiera que afirmara tener una solución. Los registros judiciales muestran que ordenó la construcción de correas de cuero con acolchado de seda para sujetar a María Antonia durante el coito. No para lastimarla, insistió, solo para optimizar la posición. La situación solo empeoró. Fernando recurrió a la astrología. Empezó a cronometrar sus encuentros con las fases lunares, las manchas solares y las alineaciones celestes. Convocó a astrólogos de Italia, adivinos de Francia e incluso a un supuesto sabio de Oriente. Este místico le dijo que su deformidad no era una maldición, sino un símbolo de poder, el don de un dragón divino, y que, con los rituales adecuados, su potencial podía liberarse. Durante 3 meses, Fernando y María Antonia participaron en ceremonias extravagantes con incienso, cánticos y posturas acrobáticas supuestamente extraídas de antiguos pergaminos chinos. La reina, demasiado traumatizada para resistirse, obedeció. Y entonces, increíblemente, quedó embarazada. 2 veces, la corte se regocijó, Fernando resplandeció de orgullo, España se atrevió a tener esperanza. Pero ambos embarazos terminaron en desilusión. El primer aborto espontáneo se produjo en 1804, a los 4 meses de gestación.
Los médicos, en silencio, culparon a la fragilidad materna, pero en privado admitieron la verdad: el cuerpo de María Antonia estaba simplemente demasiado dañado, tanto emocional como físicamente, para gestar un hijo. La segunda vez fue aún más devastadora. Llegó al último mes antes de perder al bebé en un parto sangriento y de pesadilla que casi la mata. Nunca se recuperó. El láudano se convirtió en una necesidad diaria. Sus ojos se hundieron, se movía como un fantasma. Para 1807, había muerto, oficialmente de fiebre, extraoficialmente, de desesperación. La reacción de Fernando fue fría, paranoica. No la lloró, la acusó. Afirmó que había estado saboteando sus esfuerzos, que había tomado hierbas para evitar el embarazo, que formaba parte de una conspiración liberal para negarle un heredero. Sus damas de compañía fueron interrogadas. El boticario real que la había tratado apareció muerto pocos días después. Algunos murmuraron que había dejado una carta explicándolo todo, pero esta desapareció, confiscada por los agentes de Fernando. Y así, Fernando estaba buscando una segunda esposa. Esta vez eligió a María Isabel de Portugal, otra prima, otra inocente. Llegó a Madrid en 1816, con 19 años, llena de esperanza y radiante. Le habían advertido con delicadeza sobre las necesidades especiales del matrimonio, sus damas de compañía habían sido instruidas sobre los óleos y los cojines. Pero nada la preparó para lo que estaba por venir. La boda fue un espectáculo deslumbrante, con pan de oro y pelucas empolvadas. Pero la noche de bodas fue un desastre. Los gritos fueron tan fuertes que los guardias afuera de la suite real los oyeron. A la mañana siguiente, sacaron rápidamente la ropa de cama ensangrentada en silencio. Los muebles estaban rotos. María Isabel se vio inmersa en la misma terrible realidad que destruyó a su predecesora. No gritó después de eso, en cambio, se quedó callada, nerviosa y pálida. Su voz se volvió temblorosa. El personal del palacio los llamaba episodios, hoy los llamaríamos reacciones traumáticas. Se estremecía cuando su esposo entraba en una habitación. Evitaba el contacto visual, se demacró, dejó de sonreír. Y Ferdinand se tomó su miedo como algo personal. Pensó que se burlaba de él, pensó que tramaba algo. Así que hizo lo de siempre, reforzó el control. Ordenó que interceptaran sus cartas, que probaran su comida, que registraran sus habitaciones. Veía traición en cada gesto. Sus sirvientes eran intercambiados regularmente e interrogados sobre sus rutinas diarias. Nada se dejaba al azar. La obsesión por tener un heredero lo consumía. Empezó a organizar congresos médicos privados en los aposentos reales, invitaba a anatomistas de Alemania, cirujanos de Francia, incluso artistas de circo que afirmaban tener experiencia con anatomías inusuales. Acudían, examinaban, teorizaban. La alcoba del palacio se convirtió en un anfiteatro médico, y María Isabel quedó reducida a una paciente en su propio matrimonio. El diario de un médico de la corte describe una de esas sesiones: Fernando desnudo, sobre una plataforma de terciopelo, rodeado de hombres con pelucas empolvadas que le tomaban medidas, dibujaban bocetos y sugerían nuevos dispositivos y procedimientos, todo ello mientras María Isabel, pálida y drogada, esperaba tras un biombo. Algunas de estas ilustraciones, realizadas a pluma y tinta, acabaron circulando en revistas médicas clandestinas. Los académicos europeos debatían si la condición de Fernando se debía a una gigantomastia genital, una forma de exceso hormonal localizado, o a alguna deformidad congénita desconocida. Un médico francés simplemente la llamó la monstruosa virilidad de España. De vuelta en Madrid, María Isabel se deterioró. Dejó de comer por completo, dormía poco y hablaba de una sombra en la habitación que la observaba constantemente. Los rumores palaciegos sugerían que la reina había sido atormentada, si por fantasmas o recuerdos, nadie lo sabía. En 1818 murió, oficialmente por agotamiento nervioso, extraoficialmente por darse por vencida. Algunos afirmaban que fue autoinfligido, otros creían que su cuerpo simplemente no lo soportaba. Sea como fuere, se unió a María Antonia en la silenciosa hermandad de mujeres reales, consumidas por las obsesiones de Fernando. La respuesta del rey le resultó familiar. Sospechó de algo ilícito, ordenó múltiples autopsias, hizo arrestar a sus asistentes y alegó que potencias extranjeras la habían envenenado para socavar la línea borbónica. Su dolor no era dolor, sino delirio.
Incluso encargó una máscara mortuoria con el rostro de María Isabel y la guardó en sus aposentos privados, susurrándole en sus ataques de insomnio. Sin embargo, a las pocas semanas ya estaba planeando otra boda. Pero para entonces ya se había corrido la voz. La reputación de Fernando era internacional. Ya no era solo el deseado, sino el deformado. Las negociaciones matrimoniales con la realeza europea se complicaron. Las princesas declinaron, las familias hicieron exigencias desorbitadas. Finalmente, una casa postuló, la familia real de Sajonia. Estaban en la ruina y tenían una hija, María Josefa Amelia, lo suficientemente mayor, desesperada y católica como para ser aceptada. El tercer matrimonio fue más discreto, menos invitados, menos fuegos artificiales, solo desesperación silenciosa y esperanzas contenidas. Josefa tenía 24 años. Le habían advertido con todo detalle sobre qué esperar. Llevó a su propio médico, sus propios dispositivos médicos, sus propios medicamentos. Abordó el matrimonio no como un romance, sino como un experimento médico. Con sereno desapego, registraba cada intento de intimidad en un diario, fechas, horas, métodos, técnicas, fracasos. Su frialdad ponía nervioso a Ferdinand. Su tono científico, su falta de horror, lo hacían sentir como un espécimen, y su paranoia crecía. Empezó a sospechar que ella lo documentaba todo para enviarlo a Sajonia. Que era una espía, que su médico recopilaba información para tronos rivales. Hizo interceptar su correspondencia, registrar sus habitaciones, confiscar sus notas, y seguía sin haber aire. España, mientras tanto, se desmoronaba. Sus colonias se rebelaban. Su gente se moría de hambre. Pero Fernando seguía concentrado en su anatomía, su dormitorio y sus fantasmales esperanzas de sucesión. Y entonces, en 1829, ocurrió lo impensable, María Josefa quedó embarazada. Fue un milagro, o eso parecía. Tras décadas de trauma, matrimonios fallidos y desesperación real, España contuvo la respiración. ¿Sería posible que el monstruoso rey con el cuerpo maldito finalmente engendrara un heredero vivo? Fernando estaba extasiado, o mejor dicho, frenético. Contrató guardias de élite para vigilar a María Josefa las 24 horas. Su comida fue bendecida y sometida a doble análisis. Sus aposentos fueron barridos en busca de toxinas. Trajo médicos de toda Europa. Los sacerdotes bendijeron al feto a diario. Incluso consultó a místicos, por si acaso la intervención divina hubiera intervenido. Esta vez no habría errores. Pero el embarazo no salió según lo planeado. A los 7 meses, comenzaron las complicaciones. La medicina moderna probablemente lo identificaría como desprendimiento de placenta. Pero en aquel entonces, en un palacio dominado por la superstición y la paranoia, nadie sabía qué hacer. Y Fernando, siempre receloso de los médicos cualificados, rechazó los tratamientos convencionales. Insistió en consultar a alquimistas, astrólogos y autoproclamados hacedores de milagros. El estado de la reina empeoró. El 18 de mayo de 1829, María Josefa entró en trabajo de parto prematuro. Fue catastrófico. Fernando, por razones que nadie se atrevió a cuestionar, insistió en estar presente. Se quedó cerca de la cama, dando órdenes a gritos, acusando a los médicos de sabotaje, incluso mientras la reina gritaba de dolor. La bebé, una niña, nació viva, pero solo sobrevivió unas horas. María Josefa se aferró a la vida durante 3 semanas más antes de sucumbir a una infección y pérdida de sangre. Los médicos lo llamaron fiebre puerperal. El tribunal lo calificó de angustia. Fernando lo calificó de asesinato. Se negó a enterrar los cuerpos. Durante días, exigió a los médicos que intentaran reanimarlos. Usaron estimulantes de calor, oraciones, pero nada funcionó. Los cuerpos comenzaron a descomponerse. El palacio apestaba. Solo cuando el rigor mortis hizo innegable su condición, el rey permitió un funeral. Pero ni siquiera en la muerte los abandonó. Mandó hacer máscaras mortuorias de la madre y la hija y las colocó junto a las máscaras anteriores de María Antonia y María Isabel. Sus aposentos privados se habían convertido en una galería de dolor, un museo del fracaso, y aún así, aún no había terminado. Más tarde ese mismo año, sus ministros concertaron discretamente un cuarto matrimonio.
España se desmoronaba, necesitaba estabilidad. Fernando necesitaba un heredero. La candidata, María Cristina de Nápoles, prima lejana, y lo más importante, ya embarazada del hijo de otra. Todos sabían la verdad. María Cristina estaba visiblemente embarazada al llegar. La corte murmuraba. Los embajadores extranjeros informaban. Pero a Fernando no le importaba. Necesitaba un heredero. Y si Dios no le daba uno, tomaría el de otro y lo llamaría voluntad divina. En 1830, María Cristina dio a luz a una niña, Isabel. Y así, España tenía un nuevo futuro, una princesa, un símbolo de esperanza. Pero para Fernando, Isabel representaba algo completamente distinto, una contradicción que jamás pudo reconciliar. Ella fue su mayor éxito y la prueba viviente de su mayor fracaso. Los últimos años de la vida de Fernando fueron un desmoronamiento total, su cordura, su cuerpo, su corte. Se obsesionó con cada movimiento de María Cristina. Sabía que la niña no era suya, pero debía mantener la ilusión. Y esa ilusión requería control. Control absoluto. Instaló mirillas en los muros del palacio para espiar a la reina no solo durante el día, sino constantemente. Los sirvientes afirmaban haber visto al rey con un ojo pegado a una rendija oculta mientras María Cristina amamantaba a Isabel, rezaba o simplemente permanecía sola. Examinaba cada gesto en busca de indicios de traición. Las comidas ya no eran simples comidas. Eran elaborados rituales. Cada plato era degustado por varios sirvientes, cada uno obligado a esperar 30 minutos antes de ser servido, por si acaso se trataba de un veneno de acción lenta. Algunos catadores se desplomaban de agotamiento. Fernando lo interpretó como una confirmación de la amenaza, no como una prueba de exceso de trabajo. María Cristina, atrapada en este estado de vigilancia paranoica, comenzó a desmoronarse. Escribió cartas desesperadas a su familia en Nápoles, cartas interceptadas por los agentes de Ferdinand. En ellas, describía su vida como una prisión, vivo en una jaula de cristal, escribió, vigilada en cada respiración, cada mirada, cada silencio. Y aún así, el rey no estaba satisfecho. Asignó espías para vigilar sus oraciones, midió el tiempo que pasaba en la capilla, vigiló los libros que leía y ordenó pruebas de lealtad para todo cortesano que se atreviera a felicitarla. ¿Acaso, estás guapísima hoy, significaba que estaba conspirando con potencias extranjeras? Para Fernando, tal vez sí. Los diplomáticos extranjeros estaban horrorizados. Enviaron advertencias urgentes a casa, el rey español era inestable, paranoico y posiblemente delirante. Las negociaciones matrimoniales con otras casas reales se estancaron, nadie quería formar parte de la locura española. Y la economía, en caída libre, perdía riqueza a raudales. Las colonias americanas se habían rebelado una tras otra, y en lugar de lidiar con ello, Fernando gastó el tesoro en guardias, corredores secretos, puertas ocultas y rarezas médicas. Los problemas de España no se gobernaban, se ignoraban. Pero el peor momento de Ferdinand estaba aún por llegar. A medida que Isabella crecía, se obsesionó con su paternidad. La contemplaba durante horas, comparando sus rasgos con los retratos de él mismo, de María Cristina y de todos sus parientes varones de Nápoles. Incluso contrató a artistas para que hicieran retratos de los posibles padres y los colocara junto al rostro de la pequeña Isabella. Contrató genealogistas, médicos, anatomistas, a cualquiera que pudiera demostrar que la niña era suya. Los informes siempre eran los mismos, vagos, inconcluyentes, llenos de eufemismos. Nadie se atrevía a decirle al rey lo obvio. Se aferró a su fantasía, pero ésta lo perseguía. A altas horas de la noche, abrazaba a Isabella y lloraba, se enfurecía o le susurraba oraciones entrecortadas, pidiéndole perdón. La veía como su salvadora y su maldición a la vez, un recordatorio de que él era a la vez rey y farsante. A medida que su salud se deterioraba, también lo hacía el palacio. Los sirvientes rotaban a diario. Los ministros eran interrogados por faltas a la lealtad. Los cortesanos dejaron de hablar abiertamente, incluso en privado. Todos sospechaban de todos. La locura de Fernando contaminaba el aire mismo de la corte real. En 1832, la situación llegó a su punto más bajo. Se convenció de que María Cristina intentaba envenenarlo tocándolo. Ordenó exámenes médicos previos a la intimidad.
Los médicos se vieron obligados a examinarla mientras Fernando observaba antes de cualquier contacto físico. No era intimidad, era degradación. Y aún así, insistió. Ordenó que inspeccionaran la ropa de Isabella en busca de dispositivos de rastreo, que desmembraran sus muñecas en busca de mensajes ocultos. Que monitorearan sus baños. La abrazó, desesperado por conectar, aterrorizado por la verdad. Para 1833, todo había terminado. Fernando dejó de comer. Apenas hablaba. Sus discursos se convirtieron en una retahíla de acusaciones y delirios históricos. Su cuerpo se estremecía. Su piel se tornó gris. Su mente, antes peligrosa, ahora estaba perdida. El 29 de septiembre de 1833, Fernando III falleció. La causa oficial, gota. La verdadera, una vida de paranoia implacable, trauma sexual, tormento psicológico y sufrimiento fisiológico del que ni siquiera el privilegio real pudo protegerlo. En secreto, sus médicos realizaron una última tarea, preservaron su rasgo más infame, el miembro monstruoso, la deformidad que había moldeado a un rey y marcado a una nación. Medía más de 14 pulgadas, con una circunferencia que variaba enormemente de la punta a la base, y mostraba signos de cicatrices internas debido a intervenciones fallidas. Fue sellado, oculto, guardado bajo llave en los archivos del Vaticano, demasiado peligroso, demasiado grotesco, demasiado real. Fernando II es recordado como uno de los monarcas más destructivos de la historia europea, pero no por guerras ni por reformas, sino por algo mucho más trágico. Fue un rey incapaz de gobernar su propio cuerpo y dejó que ese fracaso definiera su reino. España pagó el precio. Sus esposas pagaron el precio. Sus súbditos, su hija, su legado, todos soportaron el peso de la desfiguración de un hombre y los delirios que ésta generó. Y en una cámara oscura y cerrada en algún lugar de la Ciudad del Vaticano, preservado en cera y silencio, se encuentra el símbolo más grotesco de todos, el último monumento deformado que el rey se dedicó a sí mismo, una historia que sirve de advertencia no solo sobre el poder, sino también sobre lo que sucede cuando el dolor, la vergüenza y la obsesión reciben una corona.